del libro de Hechos. Pero en esta mañana yo quiero que podréis abrir conmigo en la Biblia, en Génesis capítulo 32. Y vamos a compartir un pasaje del libro de Génesis antes de compartir también en esta mañana el pan y el vino. Muy bien, hermanos, ¿lo tenéis? Muy bien, pues leemos en Génesis capítulo 32, vamos a leer desde el versículo 22 hasta el final de este capítulo 32 de Génesis, y dice así la palabra del Señor. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Y los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por eso no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Yo voy a pedir que podáis inclinar conmigo vuestros rostros y que podamos orar al Señor pidiendo que Él bendiga su palabra, que Él bendiga nuestras vidas y que Él bendiga su palabra. Padre, te doy gracias, Señor. Estoy agradecido a ti, Señor, por poder estar aquí, por poder estar en tu casa, por la libertad que tú nos das de adorar y bendecir tu nombre, expresar a través de nuestros cánticos lo que hay en nuestro corazón, nuestra gratitud, nuestra alabanza y nuestra adoración. Y estoy agradecido, Señor, por poder abrir tu palabra en esta mañana y por aquello, Señor, que tú quieres hablarnos. Señor, te ruego que tú tomes mi vida, mi corazón, que tú uses mis labios y que uses mi vida, Señor, para transmitir tu palabra, Señor, con denuedo, Señor, con la unción de tu Espíritu. Y, Señor, bendícenos, abre nuestros oídos para poder entender, para poder escuchar aquello que tú quieres hablarnos a cada uno, Señor. Tú conoces a cada uno de los que estamos aquí, conoces su situación, conoces el momento en el cual él está viviendo o ella, Señor. Y te ruego, Señor, que tú hagas tu palabra una palabra viva, Señor, que tú nos hables y que tu palabra, Señor, halle cabida en nuestro corazón, que dé fruto para tu gloria y para tu honra, Señor. Padre, que en esta mañana tu nombre sea exaltado y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Pues hemos leído un texto de la vida de Jacob. Más que un texto, yo diría que es el texto. Probablemente es uno de los pasajes más conocidos de la historia de Jacob y sin lugar a dudas es el pasaje más importante en la vida de Jacob. La experiencia que marcó un antes y un después en la vida de Jacob. La historia de la noche en la cual Jacob cambió para siempre. Porque, hermanos, es imposible tener un encuentro verdadero con Dios y seguir siendo el mismo. Y eso lo experimentó Jacob. Porque lo que Jacob experimentó aquella noche fue un encuentro con Dios. Experimentó su encuentro con Dios. Y aquello lo transformó para siempre. Y en esta mañana, hermanos, yo quiero que veamos básicamente 3 cosas. He dividido el texto o la predicación en 3 puntos o 3 cosas. En primer lugar, la situación. ¿En qué momento, en qué circunstancias estaba viviendo Jacob cuando él tuvo este encuentro con el Señor? En segundo lugar, el encuentro.
¿Cómo fue ese encuentro que Jacob tuvo con Dios? Y en tercer lugar, la transformación. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue la repercusión que ese encuentro con Dios tuvo en la vida de Jacob? Así que básicamente vamos a ver estas tres cosas. Y en primer lugar, la situación. Porque Jacob tuvo su encuentro con Dios, ese encuentro con Dios, en medio de una situación y en medio de unas circunstancias determinadas. Cuando llegamos al versículo 22 del capítulo 32 de Génesis, encontramos a un Jacob lleno de angustia, lleno de preocupación, lleno de temor. Encontramos a un Jacob que tiene miedo, tiene temor por su vida, tiene temor por los suyos. Y para entender la razón, debemos conocer su pasado. Porque el origen de su temor, de su preocupación, de su angustia, está en algo que él hizo 20 años atrás. Y muchos de los que estamos aquí conocemos la historia. Sabéis que Jacob tenía un hermano mellizo llamado Esaú. Y Esaú había nacido unos segundos antes, unos minutos antes. De hecho, dice la Escritura que cuando Jacob nació con su mano trabada al talón de su hermano Esaú. Había nacido solamente unos segundos antes, pero había nacido antes. Y por lo tanto, Esaú era el primogénito y tenía el derecho de la primogenitura. ¿Qué significa eso? ¿Qué significaba eso? Pues que era el heredero legal de su padre Isaac. Era el heredero legal de la mayor parte de la riqueza de su padre, era el heredero legal de la línea de continuación de la descendencia, del linaje, y en este caso concreto era el heredero legal de las bendiciones y las promesas que Dios había dado a Abraham, su abuelo, y a su descendencia. Todo eso le pertenecía por derecho a Esaú, por haber nacido el primero, por ser el primogénito. Ese derecho, digamos que se consumaba cuando el padre, cercano a la muerte, llamaba a su hijo primogénito y lo bendecía. Le daba la bendición, afirmándolo como su heredero, como el que heredaba la bendición de la familia. Y dice la Escritura que cuando Isaac ya era viejo, y él ya estaba ciego, dice la Escritura que sus ojos se habían oscurecido, él ya no podía ver. Y de alguna manera él sintió que su final estaba cerca, que podía morir en cualquier momento. Y dice el versículo 20, en Génesis capítulo 27, que Isaac llamó a Esaú, su hijo primogénito, y le dijo: mira, hijo, sal al campo, caza para mí, y de la casa, de lo que hayas cazado, prepárame una comida, tráemela, y voy a comer esa comida, y después te voy a dar la bendición, afirmándote como mi primogénito, como el heredero, te voy a bendecir. Y Esaú sale y comienza a hacer lo que su padre le había dicho, pero Rebeca había escuchado lo que su padre había dicho a Esaú. La madre de Jacob y Esaú es Rebeca. Y entonces cuando Esaú sale, Rebeca juntamente con Jacob urden un plan para robarle a su hermano la primogenitura. Rebeca le dice a Jacob: Jacob, vete al ganado y del rebaño tráete 2 cabritos. Y yo voy a preparar esos 2 cabritos como le gusta a tu padre Isaac. Y entonces Rebeca le pone a Jacob los vestidos de su hermano Esaú y Jacob entra en la habitación de su padre y su padre le pregunta: ¿quién eres? Y Jacob dice: yo soy Esaú, tu hijo, tu primogénito. He hecho todo lo que me has dicho y aquí traigo tu comida. Isaac sospecha un poco porque la voz no le suena a Esaú, así que le dice: acércate que te toque. Cuando se acerca, pues huele los vestidos, huele a Esaú, mi hijo, y lo toca y es el tacto de Esaú, mi hijo. Así que come, y cuando termina de comer dice: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob dice: sí, soy tu hijo, tu primogénito. Y entonces Isaac bendice a Jacob, le da la bendición como primogénito a Jacob. Cuando Esaú llega y descubre el engaño, Esaú siente que su hermano le ha robado todo, que no le queda nada, y entonces dice la Escritura que aborreció Esaú a Jacob, su hermano, y dice la Biblia literalmente que se consolaba con la idea de matar a su hermano, con la idea de vengarse cuando Isaac muriese. Y Rebeca se entera
de esa intención de Saúl. Y entonces Rebeca de nuevo llama a Jacob y le dice, mira, huye de tu hermano. Huye y vete a la tierra de mis padres, a la casa de mi hermano Labán, allí en Harán, y quédate allí hasta que se aplaque la ira de tu hermano. Quédate allí hasta que tu hermano se olvide de lo que tú le has hecho. Y cuando eso ocurra, yo voy a enviar a buscarte para traerte de nuevo aquí. Así que Jacob tiene que salir huyendo. Huye de su casa, de su tierra, de su parentela, y se va a casa del hermano de su madre, a casa de Labán, a Aram, y allí pasa 20 años. Y en esos 20 años ocurren muchas cosas, pero en esos 20 años Dios bendice a Jacob. Dios lo bendice, Dios le da esposas, Dios le da hijos, y Dios le da muchas riquezas. Lo enriquece con mucho ganado. Y cuando pasan 20 años, Dios le dice a Jacob, es hora de volver. Es hora de volver a casa. Es hora de que vuelvas a la tierra que yo he prometido a tus padres. Es hora de que vuelvas al lugar al cual perteneces. Pero claro, volver a casa implicaba ¿qué? Implicaba encontrarse de nuevo con su hermano Esaú. Y Jacob no sabía qué es lo que le esperaba. Jacob no sabía si tal vez la ira de su hermano ya se había aplacado, ya se había calmado, o si tal vez en la mente y en el corazón de su hermano todavía estaba esa idea, ese deseo de vengarse y de matarle cuando lo viese. Así que él no sabe lo que le espera, él no sabe lo que se va a encontrar, pero Jacob vuelve. Él vuelve, él quiere volver a su casa, él tiene ganas, quiere volver a su casa y él vuelve. Y cuando está cerca, cuando ya está cerca, él envía a unos criados, unos siervos, a su hermano Esaú, con este mensaje aquí: yo vuelvo a ti, vuelvo a casa, vuelvo a la tierra de mis padres. Y tengo de todo, tengo riquezas, tengo hijos, Dios me ha bendecido, tengo de todo. Y envía con este anuncio a su hermano, y cuando los sirvientes que él ha enviado para darle la noticia a su hermano vuelven, en el versículo 6, los criados le dicen: hemos encontrado a tu hermano Saúl, le hemos dicho que vienes, y ahora él viene a ti. Y viene con 400 hombres. Y cuando recibe la noticia, en el versículo 7 dice que Jacob tuvo gran temor y se angustió. Jacob tiene miedo, tiene temor al futuro, tiene temor a lo que le pueda ocurrir. Lo que está en peligro es su vida, es un asunto de vida o muerte. Y teme por su vida, teme por sus hijos, teme por sus esposas, teme por todo lo que tiene. Y Jacob está en gran angustia y preocupación. Y entonces, ese es el contexto, esa es la situación, cuando en el versículo 22 dice que Jacob se levantó. Y dice, se levantó aquella noche. Hermanos, hay momentos en nuestra vida en los que llega la noche. Momentos de oscuridad, momentos donde no hay luz, donde no podemos ver la razón o el propósito de lo que estamos pasando. Momentos en los cuales no hay luz, no hay dirección, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo actuar, todo está oscuro a nuestro alrededor. Hay momentos así en nuestra vida. La Biblia dice que Jacob se levantó aquella noche, y en el versículo 23 dice que hace cruzar el río a todo lo que tenía, a toda su familia, todo lo que tenía. Y en el versículo 24 dice, se quedó solo. Se quedó él solo. Aquella noche Jacob no se quedó sentado, aquella noche no durmió, se levantó y se quedó solo. Buscó la soledad, aunque no la absoluta soledad, buscó la soledad con Dios. La experiencia a solas con Dios. Y hermanos, todo hombre o toda mujer necesita tener una experiencia, su experiencia a solas con Dios. La salvación en cierto sentido es una experiencia a solas con Dios. Porque aunque haya alguien que te hable y que te predique el Evangelio y aún puedes estar rodeado de mucha gente, finalmente es un asunto entre tú y Dios. Es un asunto a solas con Dios. Y hermanos, cualquier experiencia, cualquier trato de Dios contigo, cualquier experiencia que te transforme será y va a ser un trato a solas con Dios. Si queremos ser cambiados, si queremos ser transformados, tendremos que cruzar el río y tendremos que buscar a Dios a solas. Tendremos que buscar la soledad con Dios, el tiempo con Dios a solas con Él. Y dice el versículo 24 que en la soledad
luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y este es un varón que de repente aparece. ¿Quién es este varón? ¿Quién era ese varón? El mismo texto, hermanos, nos deja ver sin lugar a dudas que ese varón era Dios mismo. Al final del pasaje, Jacob da testimonio en el versículo 30 diciendo, he visto a Dios cara a cara. Dice la Escritura que a Dios nunca nadie le vio jamás. Pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Jesús, Él le ha dado a conocer. La Escritura dice que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Así que, hermanos, lo que vemos aquí en este texto es lo que en teología se llama una cristofanía, que es una manifestación del Hijo preencarnado en el Antiguo Testamento. Aquel varón, hermanos, es Dios. Es Dios viniendo a Jacob en su necesidad, en su situación, para tener un encuentro con él. Y dice que Jacob luchó con él. Jacob luchó con Dios y seguramente fue una lucha real, pero principalmente fue una lucha espiritual. Oseas, cuando en el libro de Oseas, el profeta Oseas, en el capítulo 12, cuando habla acerca de este hecho, de este pasaje de Jacob, dice que Jacob venció, prevaleció, y dice que lloró y le rogó. Y parece contradictorio, ¿no? Porque dice, venció, prevaleció, dice, lloró y le rogó, ¿no? Cuando tú vences a tu enemigo, cuando tú prevaleces, no lloras ni ruegas, ¿no? Parece algo contradictorio, pero no lo es. No lo es. Aquella batalla que libró Jacob fue una batalla que libró con llanto, con clamor, con ruego. Jacob lloró y rogó a Dios en aquella noche. Dice el versículo 25, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Comienza el versículo 25, cuando el varón vio que no podía con él. ¿Qué significa esto? No significa que Jacob fuese más fuerte que él, no significa que Jacob fuese más fuerte que Dios. Lo que significa es que Jacob no se daba por vencido, no desistía, no se rendía. No se rendía. Hermanos, el hombre que no se rinde a Dios es un hombre que confía en sus propias fuerzas. Es un hombre que piensa que él puede, que cree que sus obras son suficientes para vencer, para salvarse, para ganar a Dios. Es un hombre que se engaña a sí mismo pensando que sus obras o sus buenas obras van a ser suficientes para vencer y para ganar su salvación. Que pueden vencer a Dios de alguna manera con sus buenas obras. Pero hermanos, Dios con un solo toque, lo derrota. Dice la Escritura que lo toca, descoyunta su cadera y se acabó. Se acabó. Y la enseñanza es esta, hermano. Puedes pelear todo el tiempo que quieras con Dios, pero al final Dios gana. Dios le está diciendo a Jacob, mira Jacob, por más que pelees, por más que te esfuerces, al final yo gano y no me va a costar ningún trabajo. El único que se está haciendo daño en todo esto eres tú. Deja ya de dar cosas contra el aguijón. No te hagas más daño. Estás peleando contra Dios y a Dios nadie le gana. Nadie gana a Dios. Así que hermano y hermana, si tú estás peleando con Dios en algún asunto, en algún tema, no te obstines, no te obceques, no te encabezones, no vas a ganar. Es mala idea pelear contra Dios. No vas a ganar. Lo único que vas a conseguir es hacerte daño a ti mismo. Fíjate, dice que Dios le toca. No dice que le dé un golpe, simplemente un toque y descoyunta la cadera. Y seguramente eso fue algo doloroso. Seguramente le dolió a Jacob. Y no fue que a Dios se le fue la mano. No es que estaba diciendo, ay, perdona, ya se me ha ido la mano. No. Fue algo intencional. Dios de manera intencional produjo dolor en Jacob
para que Jacob se diera cuenta que no podía vencerle, para que Jacob se diera cuenta delante de quién estaba. Jacob tenía que saber delante de quién estaba él. Y a veces, hermanos, Dios permite situaciones de dolor en nuestra vida y es la misericordia de Dios. Es la gracia y la misericordia de Dios. Dios tiene que permitir ciertas cosas a veces en nuestra vida para abrirnos los ojos, para que entendamos que no podemos en nuestras propias fuerzas, que no podemos vencer, para que entendamos y lleguemos a conocer quién es Dios y lo que tenemos en Él, para que dependamos no de nuestra fuerza, sino de su gracia y de su misericordia. Así que con un solo toque Dios lo vence, lo toca, lo descoyunta y ya está Jacob en el suelo, ya está vencido. Y Jacob hizo muchas cosas mal en su vida, se equivocó muchas cosas, cometió muchos errores, pero hay algunas cosas que hace bien Jacob en este pasaje. Toma algunas buenas decisiones, porque en medio de esta lucha y en medio de esas circunstancias, Jacob no suelta a Dios, no quiere soltarlo, no lo suelta. Y hermanos, esta es una buena decisión para cada uno de nosotros. No soltar a Dios. Si estamos luchando con situaciones, si estamos luchando con preguntas, con momentos difíciles, con cosas que no entendemos, si estamos luchando con situaciones de temor, de angustia y preocupación, si hay algo que tenemos que hacer en esos momentos es no soltar a Dios, no lo sueltes. No sueltes a Dios, no te vayas. Aférrate a Él, no sueltes al Señor. La Biblia dice que Jacob no soltó a Dios en toda la noche y fue una lucha que duró toda la noche, hermanos, toda la noche. A veces nosotros pensamos que las cosas funcionan de otra manera. A veces nosotros pensamos que viene un momento difícil, un valle, un problema, una dificultad y lo que tenemos que hacer, lo sabemos, tenemos que orar. Y pensamos que simplemente lo que tenemos que hacer es entrar en nuestro cuarto, orar al Señor, decirle al Señor nuestro problema, lo dejamos y Él se queda y se acabó. Y nos vamos y ya está. Y a veces no funciona así, hermanos. Tenemos que pasar toda la noche. Tenemos que persistir en oración. Y el Señor nos enseñó a prevalecer y a persistir en oración. Tenemos que pasar toda la noche con Dios. Y a veces lo más fácil es dejarlo, es abandonar. Pero mientras dure la noche, hermano, hermana, no lo sueltes. Mientras dure la oscuridad, agárrate a Él. Mientras no tengas luz y no sepas qué hacer, aférrate al Señor. No lo sueltes. Agárrate a Él. Y Jacob dice, no te soltaré si no me bendices. Y fue una lucha desesperada, una lucha, dice, con lágrimas, con ruegos, pero no lo soltó. Jacob quería la bendición. Jacob necesitaba la bendición de Dios y no estaba dispuesto a abandonar hasta obtener esa bendición. Entonces en el versículo 27 ocurre algo, porque dice que el varón le hace una pregunta y el varón le dice, ¿cuál es tu nombre? Dios le hace una pregunta. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres tú? ¿Por qué le hace esa pregunta? ¿Es que Dios no sabía el nombre de Jacob? ¿No sabía quién era Jacob? Claro, por supuesto, Dios lo sabe todo, Él es omnisciente. Él conoce todo de Jacob, lo conoce antes de nacer. Conoce todo lo que ha hecho, lo conoce a la perfección, sabe quién es. Pero le pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿Por qué le pregunta eso? ¿Por qué le dice, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres tú? En cierta manera, lo que Dios está haciendo con esta pregunta es llevar a Jacob a recordar, llevarlo al origen. Porque 20 años antes hemos visto que él también estaba buscando una bendición. Él también quería la bendición de su padre. Y le hicieron esta misma pregunta. Su padre le hizo esta pregunta, ¿quién eres tú? Y a esta pregunta, ¿quién eres tú? Jacob respondió con una mentira. Respondió, yo soy Esaú, tu hijo. Respondió fingiendo ser otro y en aquel momento Jacob recibió la bendición con engaño. Con engaño. Y con esta pregunta lo que está haciendo Dios es recordarle a Jacob su pecado, su condición, quién es él. Y Dios le dice, ¿tú quieres que yo te bendiga? ¿Quieres que yo te bendiga? ¿Cuál es tu nombre? Dime quién eres tú.
Porque no te voy a bendecir hasta que me digas tu nombre. O intentarás engañarme a mí también. ¿Crees que me puedes engañar a mí? ¿Tú crees que también me puedes engañar a mí? A Dios no le podemos engañar. A Dios no le podemos engañar. No podemos fingir con Dios porque Él sabe perfectamente quiénes somos y lo que somos. Delante de Él están descubiertas todas las cosas. No hay nada que podamos ocultar delante de Dios. Y por supuesto que Dios sabía el nombre de Jacob, pero era necesario que Jacob confesaba quién era para recibir la bendición. Dios sabe lo que somos. Dios sabe que tú y yo y que el hombre somos pecadores. Pero es necesario que nosotros reconozcamos nuestros pecados, que vengamos en arrepentimiento de nuestros pecados delante de Él para recibir la bendición que Él quiere darnos, que es la salvación por gracia en Cristo a través de la fe. Y entonces Jacob confiesa, él dice, yo soy Jacob. Y Jacob, el nombre de Jacob significa eso, suplantador, mentiroso, engañador. Y Jacob dice, Dios le dice, dime tu nombre, ¿quién eres tú? Y Jacob está vencido y Jacob dice, yo soy Jacob, yo soy un engañador, yo soy un mentiroso, yo soy un pecador, ese soy yo. Por eso hay temor en mi corazón, por lo que soy, por lo que he hecho. Estoy temiendo las consecuencias de mi pecado, el resultado de mi maldad. Y entonces en el versículo 28, cuando hubo confesado a Dios, Dios le cambió el nombre. Dios le dio un nuevo nombre. Y hermanos, hemos dicho muchas veces, el nombre en la Biblia no es simplemente una forma de llamar a las personas. El nombre en la Biblia habla acerca del carácter de esa persona. Habla acerca de la vida de esa persona, de lo que esa persona es. Y para que Dios cambie tu vida, primero tienes que reconocer quién eres. Tenemos que reconocer quiénes somos. Y entonces, cuando reconocemos quiénes somos, entonces Dios nos da un nuevo nombre, nos da una nueva identidad. Cuando venimos a Dios y confesamos nuestro nombre, quiénes somos, y venimos arrepentidos, entonces Él nos perdona y nos da una nueva identidad en Él. Y es lo que hace. Dios le da una nueva identidad y le dice, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Y la palabra Israel es una palabra hebrea que puede tener varios significados. Se puede traducir como el que lucha con Dios. No contra Dios, sino con Dios. Por eso también se puede traducir como soldado de Dios, guerrero de Dios. Pero varios eruditos y comentaristas importantes defienden que una traducción más certera de la palabra Israel sería gobernado por Dios. Alguien que es gobernado por Dios. Y es interesante porque Dios le dice, tu nombre no se dirá más Jacob, sino Israel. Tú eres un pecador, tú has sido un pecador, pero ahora yo voy a gobernar tu vida. Ahora tú vas a ser un hombre gobernado por Dios. Y finalmente Israel es el nombre por el cual se va a conocer el pueblo de Dios. Dios va a llamar Israel a su pueblo, aquellos que son su pueblo. Y su pueblo está formado por aquellos que son gobernados por Dios. Por aquellos cuyo Dios, Padre y Señor es Dios. Y dice, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Vencido? Jacob está en el suelo, tirado en el suelo. Jacob no puede caminar. ¿Eso es una victoria, hermano? Sí, hermanos, porque la verdadera victoria en nuestra vida llega cuando Dios vence, no cuando nosotros vencemos. Cuando Dios vence. La verdadera victoria llega cuando nos rendimos a Dios. Cuando caemos a sus pies entregados, reconociendo nuestra incapacidad y confiando solamente en su capacidad, es cuando llega la victoria. Cuando reconocemos quiénes somos, nuestro pecado, que no podemos salvarnos a nosotros mismos, que no podemos vencer, entonces Dios vence y nosotros ganamos. Dios vence y nosotros ganamos en base al beneficio de su victoria, porque
Cristo venció por nosotros en la cruz. Él venció al pecado y a la muerte, y por su victoria, hermanos, tú y yo ganamos. Tú y yo ganamos la vida. Ganamos la vida en Él. Nosotros no podemos vencer, no podemos salvarnos, pero Dios vence por nosotros y nosotros ganamos. Y Jacob en el versículo 29 le pregunta entonces al varón y le dice, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Ahora es Jacob el que pregunta a Dios, ¿cuál es tu nombre? Y el varón y Dios le dice, ¿por qué me preguntas por mi nombre? ¿Por qué me preguntas por mi nombre? ¿Es que no sabes quién soy? ¿Acaso no sabes quién soy? ¿Quién puede hacer lo que he hecho? ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede vencerte simplemente con un toque y puede marcarte para toda la vida? ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede cambiar tu nombre? ¿Quién puede cambiar tu naturaleza? ¿Quién puede cambiar lo que tú eres en otra cosa diferente? ¿Quién puede cambiar tu corazón? ¿Quién puede darte la victoria? ¿Quién puede quitar tu carga? ¿Quién puede quitar el temor? ¿Quién puede darte reposo verdadero? ¿Quién puede darte sentido y propósito? ¿Quién puede hacer eso? Solamente Dios, solamente Cristo, solo Cristo salva, solo Cristo murió para quitar nuestra carga, solo Cristo puede darnos reposo verdadero. Y Jacob pregunta, dime tu nombre, ¿cuál es tu nombre? Y Dios le pregunta, ¿por qué quieres saber mi nombre? ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y pensando en esto, yo pensaba que puede ser que Jacob no le preguntara su nombre porque no supiera quién es. Seguramente Jacob sabe quién es, porque nadie puede hacer lo que estaba haciendo en su vida sino solamente Dios. Es posible que Jacob le preguntara su nombre, no porque no supiera quién es, sino porque quería conocerle más. Y eso, hermanos, es una marca en cada una de las personas que realmente tienen un encuentro con Dios. Cuando tú tienes un encuentro con Dios de una manera verdadera, tu deseo es conocerle más. Quieres conocer más. Quieres conocer más de Jesús. Hay un deseo de conocerle más. Necesitamos conocer su nombre. Necesitamos conocer lo que Él es para cada uno de nosotros. Porque Él sabe que somos pecadores. Y tú y yo sabemos que somos pecadores. Pero necesitamos saber que Él es un gran Salvador. Él sabe nuestra necesidad y tú y yo sabemos que muchas veces estamos en necesidad, pero necesitamos saber que Él es la respuesta a nuestra necesidad, que Él es nuestra provisión. Tú y Dios sabe que muchas veces estamos débiles y que muchas veces estamos enfermos, pero necesitamos saber y conocer que Él es nuestra fortaleza y que en Él hay sanidad, no solamente para nuestra alma, sino también para nuestro cuerpo, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Dios sigue obrando de la misma manera, hermanos. Y sabemos, hermanos, muchas veces que hay cosas que tienen que cambiar en nuestra vida, que hay cosas que el Señor tiene que seguir tratando, pero necesitamos saber que Él es el que quiere seguir tratando en nuestra vida y que Él es el que transforma nuestras vidas y nuestros corazones. Necesitamos conocer al Señor. Necesitamos conocer cada nombre del Señor, todo lo que Él es para cada uno de nosotros. Y Jacob dice, ¿cuál es tu nombre? Quiero conocerte más. Versículo 30 dice que llamó a aquel lugar Peniel, rostro de Dios, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y me acordaba de otro personaje en la Biblia, Manoah, el padre de Sansón. Cuando Dios se presenta a él y a su esposa y le dice que van a hacer un hijo y le dice cómo tienen que tratar a Sansón y ese hijo, cuando él después se va y se va de una manera sobrenatural, él se da cuenta quién es ese varón con el cual estaba hablando, se da cuenta que es Dios y le dice a su esposa, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Y la idea en el pueblo de Israel es esta, nadie puede ver a Dios y vivir. Pero la realidad que encontramos en la Escritura y en la vida de Jacob es que nadie puede vivir sin ver a Dios. Nadie. Nadie puede tener vida sin tener un encuentro personal con Dios. Necesitamos tener un encuentro con el Señor. Jacob dice, he visto a Dios cara a cara y en ese encuentro mi alma ha sido librada. He sido liberado. Un encuentro con Dios nos libra, nos hace libres del pecado, nos hace libres para vivir en libertad. En Cristo, en Jesús hay libertad.
No tenemos que estar atados a nada, porque en Él hay libertad. Así que ese fue el encuentro. Así fue el encuentro de Jacob. Pero ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál fue la transformación? El resultado lo encontramos en los últimos versículos, en el versículo 31 y 32. Dice que cuando había pasado Peniel, cuando Jacob salió de ese lugar en el cual tuvo un encuentro transformador con el Dios Todopoderoso, habían ocurrido tres cosas. Ocurrieron tres cosas en su vida. En primer lugar dice que le salió el sol. Salió el sol, terminó la noche, se acabó la oscuridad, se disipó. Ya no hay temor al futuro, a lo que pueda pasar. El futuro ya no es incierto. Cuando tenemos un encuentro con el Señor, el futuro no es incierto, nuestro futuro es seguro en el Señor. Se acabó el temor a la muerte, porque Cristo ha vencido a la muerte por cada uno de nosotros. Hay luz, ya hay luz. Las nubes se disiparon, la incertidumbre, la inseguridad se encontramos la razón, el propósito, el sentido de nuestra vida. Nuestro vacío es llenado por la plenitud de Cristo en cada uno de nosotros. Hay luz, hay dirección, hermanos. No andamos en oscuridad, no andamos en ignorancia. Sabemos quiénes somos, cuál es nuestro nombre, cuál es nuestra identidad. Conocemos a nuestro Salvador, conocemos nuestro destino. No hay motivo para el temor, no hay maldición para nosotros, sino bendición en Cristo. Y podemos descansar aún en medio de la tormenta, porque sabemos que el Señor está con nosotros y nuestra seguridad está en Cristo, está en el Señor. Le salió el sol. La segunda cosa dice que cojeaba. Jacob salió de ese lugar cojeando. Después de esa experiencia, la forma de caminar de Jacob nunca fue la misma. Nunca más fue la misma. Y cuando tenemos un encuentro con el Señor, hay un cambio en nosotros. Tiene que haber un cambio en nosotros. Es imposible tener un encuentro con un Dios tan grande y seguir igual. Hay un cambio, no solamente en nuestra manera de sentir o en nuestra manera de pensar, sino en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de vivir. No caminamos igual. Y no es algo meditado, no es que no queramos, es que no podemos caminar igual. No podemos. Dios tocó el tendón de la pierna de Jacob y hubo cosas, hubo movimientos que Jacob no pudo volver a hacer. Cosas que antes de tener su encuentro con Dios podía hacer con normalidad y que el resto de las personas podían hacer con toda normalidad, él ya no podía hacerlo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no puedes hacer esto? No puedo. No puedo. Dios me tocó y ahora hay cosas que antes hacía y no puedo hacer. Jacob no podía correr. Ya no podía correr. Ya no podía huir. El hombre sin Dios continuamente está huyendo de Dios. Continuamente se está escondiendo porque sabe que su vida no está bien delante de Dios. Y se esconde de Dios. Intenta escapar de Dios. Jacob ya no. No puede correr. Dios le tocó. No puede huir de Dios. Y falla. Sigue fallando. Pero cuando falla ya no corre, ya no se esconde. Cuando falla va a Dios reconociendo su necesidad y Dios lo restaura. Un encuentro con el Señor, un encuentro con Dios nos transforma de dentro hacia afuera, transforma nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y nuestra manera de vivir. Así que se disipó la oscuridad, salió el sol, su manera de caminar fue diferente y por último, el versículo 32 nos dice que hubo una repercusión no solamente en Jacob, sino también en el resto de sus hijos. De alguna manera, el encuentro de Jacob repercutió en algo en otros. Su experiencia afectó a otros, marcó a otros. Y hermanos, no puede ser de otra manera. Y debe ser así. Tu experiencia con Dios, de alguna manera, tiene que afectar también a otros. Porque si tú antes estabas en tinieblas, has sido trasladado de las tinieblas a su luz admirable, ahora tienes que brillar. Y tu luz va a alumbrar a otros, debe alumbrar a otros. Y tienes que ser sed, tenemos que ser sal de la tierra y
traer sed a otros. En tu luz, otros pueden ver al Señor. Otros van a ver el cambio en ti. Van a ver que tú haces ahora cosas que antes no podías hacer y que ellos no pueden hacer. Y van a sentir ese deseo de encontrar aquello que tú has encontrado. Y tú tienes que ser luz, tienes que traer repercusión a otros. Tienes que contarle a otros tu encuentro con Dios en Peniel. Tu experiencia tiene que afectar a otros. Hermanos, termino y concluyo. Dios le dice a Jacob, esto comienza cuando Dios le dice a Jacob, tienes que volver. Tienes que volver a casa. Y hermanos, ese es el propósito de Dios, no solamente para Jacob. Ese es el propósito de Dios para el hombre, que vuelva a casa, que vuelva al lugar al cual pertenece. Hemos sido creados por Dios, hemos sido creados para Dios. Y el hombre tiene un vacío y tiene una inquietud en su vida, porque está separado de Dios y Dios quiere que vuelvas a casa. Pero antes de llegar a casa, y para llegar a casa es necesario que tú tengas tu Peniel, que tengamos nuestro encuentro con el Señor. Yo no sé, tal vez tú te encuentras en esta mañana como Jacob. No sé si tal vez te puedas encontrar así cargado con tus pecados, como Jacob. Y tú sabes quién eres, y Dios también. Dios también lo sabe. Así que deja de engañarte, deja de aparentar lo que no eres. Tenemos que dejar de aparentar lo que no somos. Deja de aparentar. Si no conoces a Cristo, si no conoces al Señor como tu Salvador, necesitas venir a Cristo. Necesitas venir al pie de su cruz y confesar quién eres y dejar que Él te dé un nuevo nombre, una nueva identidad. Tal vez tu carga puede ser de otro tipo, tal vez estás cargado con temores o puede que te encuentres en medio de una noche. Tal vez tu carga puede ser una circunstancia que estás viviendo, puede ser un sentimiento con el cual tú estás luchando, puede ser una herida en tu corazón que no deja de sangrar. Pueden ser mil cosas, no lo sé, tú sabes cuál puede ser tu necesidad, pero la respuesta es la misma. El lugar es el mismo, el Señor. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y hermanos, yo os daré descanso. Su voz resuena todavía. Su voz sigue sonando todavía. La oferta del Señor sigue en pie. Venid a mí. Así que hermano, no huyas del Señor, sino agárrate a Él. Acércate a Él. Ven al Señor, porque solamente es ponerte a su presencia, con un solo toque. Con un toque nada más. Con un toque de su mano puede cambiarte, puede transformarte, puede cambiar la noche en día y puede cambiar tu vida. Y es lo que Dios quiere hacer. Amén. Así que vamos a orar, hermanos. Gracias.